En la clase de hoy vamos a repasar las cosas que estuvimos hablando en clase sobre funciones de varias variables y a contarles algunas cositas más, como por ejemplo vamos a hablar sobre la continuidad y la derivabilidad de funciones de varias variables. Bien, en la clase de práctico estuvimos viendo en principio ejemplos de funciones de varias variables. Las funciones de varias variables se presentan en la realidad siempre que uno tiene una variable que es función de otra cierta cantidad de variables. Por ejemplo, habíamos trabajado con la sensación térmica, que es función de la temperatura y de la velocidad del viento. Nosotros típicamente vamos a trabajar en el curso con funciones de dos variables. Uno puede tener funciones de más variables, ¿no? Por ejemplo, una variable puede depender de el tiempo en el que está medido y del punto en el planeta, latitud y longitud que está medido. Por ejemplo, la temperatura en un cierto momento dado, en un cierto lugar dado, tiene tres variables, ¿no? Y ahí, cuando uno está estudiando algún fenómeno desde el punto de vista estadístico, siempre va a tener muchísimas variables, ¿no? Es decir, uno va a medir muchas cosas de determinado fenómeno y va a tratar de explicar con unas variables otras variables, tipo variables explicativas y variables explicadas. Pero nosotros nos vamos a concentrar ahora en las variables, en las funciones de dos variables, simplemente porque son más fáciles de visualizar. Pero todo lo que digamos para dos variables va a ser cierto para tres variables y para más. Bien, ¿cuál es el dominio de estas funciones? El dominio es R2. Esto es cuando son dos variables. Y el codominio va a ser R. ¿Esto qué quiere decir? Que estas funciones van a tener dos variables x y que a cada par de esas variables le vamos a asignar una variable z en R. ¿Sí? Entonces R2 porque son dos variables. Si fueran tres variables, diríamos R3. Si fueran cuatro variables, diríamos R4. ¿No? Se pone R y el número de variables reales que hay en la función. Y el codominio son los reales, o sea que como variable dependiente hay una sola variable. Bien, entonces nosotros estuvimos viendo cómo graficar estas funciones y yo les sugerí que era más fácil de entender lo que yo estaba contando si mirábamos en algún programa graficador, porque graficar a mano estas funciones no es tan sencillo como graficar una función de R en R, ¿verdad? Como las que venimos trabajando en Matemática 1 y en la primera parte de Matemática 2. Entonces les voy a mostrar el programa GeoGebra. Aquí está, aquí tenemos los tres ejes, tenemos el eje rojo que es el eje de las X, el eje verde que es el eje de las Y y el eje azul que es el eje de las Z. Acá en la ruedita tengo algunas opciones, por ejemplo puedo mostrar plano. Esto que está acá es el plano del dominio, ¿sí? Dijimos que en el dominio teníamos a X y a Y, entonces nos da la opción de mostrarnos o no mostrarnos el plano, a veces es útil, así que por ahora lo voy a dejar y cuando no quiera verlo más, lo voy a sacar. También podemos ver una cuadrícula en el dominio, ¿sí? Para ver, por ejemplo, este punto de acá, si yo quiero el punto cuya coordenada X sea 2 y cuya coordenada Y sea 3, ahí está, fíjense, ese es el punto A, que tiene en el eje rojo coordenada X2 y en el eje verde, que es el eje de la Y, coordenada 3. Bárbaro. Entonces vamos a graficar algunas funciones. Voy a sacarlo de la cuadrícula. Voy a sacar el punto. Vamos a mirar, por ejemplo, la función a de xy, x al cuadrado más y cuadrado, que nos aparecía en uno de los ejercicios. En este ejercicio de acá, decía que nos fijáramos estas dos imágenes a cuál fórmula pertenecía, ¿no? Le podemos poner zx cuadrado más y cuadrado y ver el gráfico en GeoGebra. Si escribimos a
cuadrado más y cuadrado va a ser lo mismo que si escribimos z, escribimos así, z igual x, y para elevar al cuadrado, o bien usamos acá abajo, se me fue porque yo no lo precisaba, hay símbolos, hay como una especie de calculadora que tiene el símbolo de exponente, pero si no, usan el simbolito este simbolito. X, digitan la letra X, este simbolito de la cuña y después 2. Eso lo entiende la calculadora como x al cuadrado. Bien, entonces escribimos, volvamos, x al cuadrado más y al cuadrado. Acá está. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nuestro hermoso paraboloide, que ya yo lo había dibujado en el pizarrón, pero acá lo ven bien. En el mismo ejercicio decía graficar raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Eso se escribe, la raíz se escribe SQRT. SQRT. Ahí tienen la opción, ponen eso y adentro ponen la raíz de lo que sea que quieren graficar. Entonces yo puse la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Voy a sacar el paraboloide. Y ahí tenemos nuestro cono. ¿Sí? Entonces fíjense, fíjense que, tal como decía el ejercicio, uno era un paraboloide y el otro era un cono. Ahora, en ese ejercicio hablábamos de las curvas de nivel. Acá seguramente hay alguna función, alguna orden que le podamos hacer acá para que nos ponga las curvas de nivel acá abajo, pero yo no voy a hacer eso, voy a hacer una cosa más rudimentaria, que es, bueno, primero voy a borrar el plano de acá de la horizontal, para que no se me mezclen, y voy a dibujar un plano a la altura que yo quiera. Por ejemplo, fíjense, ahí está el 2 en la Z, voy a dibujar un plano que esté a altura 2. Eso se escribe Z igual a 2. Si yo pongo Z igual a 2, va a dibujar un plano a altura 2. Ahí tenemos el plano. Y si queremos ver la curva de nivel, nosotros lo que queremos ver, si queremos ver la curva de nivel 2, lo que queremos ver es los puntos de esta gráfica, o sea, de este cono, que está en altura 2. Fíjense que es esto que está acá, es un círculo. La curva, ¿no? No todo lo que está adentro, sino solamente el corte entre el plano y el cono, que es este círculo de acá. Fíjense que si le cambio 2 por 4, entonces queda un círculo más grande, ¿sí? Que está a altura 4. Bien, entonces ya podemos observar que si vamos moviendo el plano de uno en uno, por ejemplo, las curvas de niveles son círculos concéntricos, pero cuyos radios van creciendo proporcionalmente con la altura. Sin embargo, si nosotros hacemos eso con esta función x cuadrado más y cuadrado, fíjense que también las curvas de nivel son círculos, pero esos círculos al principio crecen bastante, pero después van creciendo cada vez más lento. Si voy subiendo de uno en uno, el círculo, por ejemplo, miremos, el círculo altura 3, mírenlo, es ese círculo, y miren el círculo altura 4. Es un poquito más grande. Y el círculo altura 5 es un poquito más grande que el 4, pero no cambia tan drásticamente como en el cono. ¿Sí? Entonces,
ahí, mirando ahí en el gráfico, nos damos más cuenta que efectivamente el primero está describiendo un paraboloide y el segundo está describiendo un cono. Son las curvas de nivel de un cono. Bien, ya que estamos acá con GeoGebra, vamos a graficar algunas cosas un poquito más interesantes. Estas son las que grafiqué yo en el pizarrón, pero por ejemplo podríamos mirar el gráfico de lo que quisiéramos, pueden inventar, pueden poner lo que quieran acá. Por ejemplo, miren, si yo a la x de x cuadrado más y cuadrado la multiplico por 2, no quedó, 2 por, fíjense lo que pasa, sigue teniendo una forma parecida, pero es elíptico ahora, ya no es circular. Si yo le pongo un número más grande todavía, queda todavía más aplanado. ¿Sí? Lo mismo le pasa al cono. Si yo acá lo multiplico por 5, bueno, no sé qué pasó. No lo está graficando. Bueno, no lo decodifica bien. Bueno, no, es que no lo había mostrado. Ahí está. Ahí está nuestro cono. Para que lo muestre hay que cliquearle acá en el circulito. Nuestro cono elíptico. Bueno, entonces pueden ir inventando sus funciones y viendo cómo son los gráficos. Eso es entretenido. Otra función que podemos mirar es, en vez de hacer x cuadrado más y cuadrado, hacer x cuadrado menos y cuadrado. Fíjense. Esto está más interesante, ¿verdad? Fíjense que acá hay como una parábola, ¿sí? Para arriba, y acá hay una parábola hacia abajo. Esto es lo que se llama la silla de montar. Se llama la silla de montar porque si nos acercamos un poquito... No, esperen. Ay, se me corrió mucho. Se me descentró. A ver, vamos para atrás. A ver cómo hago para ponerle zoom, pero que no se me corra. Ahí se ve bastante bien. Bueno, ahí más o menos. Fíjense, o bien esta parte no la miren, que se parece a una silla de montar, ¿no? Uno se sentaría acá, en la silla de montar, ¿no? Está un poquito exagerada, pero por eso se le llama silla de montar, porque se parece. Bien. Miremos las curvas de nivel de la silla de montar. Por ejemplo, lo voy a cortar con Z, voy a volver a alejarme. Ahí está. Y voy a cortarlo con el plano Z igual a 5. Fíjense, el corte del plano con la gráfica. Es esta curva de acá y esta curva de acá. ¿Sí? Que continúa, es infinita, ¿no? Bien, esas dos curvas se llaman hipérbolas, solo para que lo sepan. Así que el corte de la silla de montar con, digamos, las curvas de nivel de la silla de montar son dos curvas así. Podemos mirar a otros niveles. Los Z igual a 3 también. Son dos curvas así. Z igual a 0. Ahí fíjense que pasa algo diferente, que es que justo corta en ángulo recto, ¿sí? Corta en una recta así y otra así,
y las dos rectas en ángulo recto entre sí. Acá hay un ángulo recto. No son dos hipérbolas, sino dos rectas perpendiculares. Si hacemos z igual a menos 1, ahí tenemos de nuevo nuestras dos hipérbolas, pero del otro lado, ¿no? Antes eran acá, en este sentido, y ahora son ahí abajo. Bien, entonces, fíjense que con esto ustedes podrían dibujar las curvas de nivel, ir bajando el plano e ir dibujando las curvas de nivel. Bien, otra función interesante que les quería mostrar es esta, z igual x cuadrado. Yo les había comentado, me parece, que aunque esta es una función de dos variables, porque la voy a graficar en dos ejes, ¿no? Tengo el eje x, el eje y voy a escribir z, y la y no participa en la cuenta, pero eso no quiere decir que no vaya a participar en el gráfico. Fíjense cómo queda el gráfico. Fíjense, lo que sucede es, si yo la miro, si yo hago como desaparecer el eje y, lo que veo es una parábola, ¿no? Como si fuese y igual a x cuadrado, pero en vez de y es z, la variable, ¿no? Entonces veo una parábola. Y es la misma parábola, toda trasladada a lo largo del eje y, la gráfica de z igual a x cuadrado. Claro, porque como y no participa, para cualquier valor de y me da lo mismo, ¿no? Me da la misma parábola, ¿no? Voy cambiando el valor de y fijo, ¿sí? ¿Se acuerdan, por ejemplo, en el ejercicio de la sensación térmica que dejábamos una variable fija y la otra la variábamos? Por ejemplo, dejábamos la velocidad del tiempo fijo y variábamos la temperatura, o al revés, dejábamos la temperatura fija y variábamos la velocidad del viento. Entonces, acá estamos haciendo lo mismo. Fijo la y me fijo cómo varía la z en función de la x. Y claro, como y no participa en la cuenta, el dibujo que me queda, o el comportamiento de la z en función de la x, es siempre el mismo. Y por eso vemos este gráfico. Así que es una parábola trasladada todo a lo largo del eje. Bueno, vamos a mirar las curvas de nivel. Vamos a mirar, por ejemplo, la curva de nivel 1. Ahí tenemos, fíjense, que son la curva de nivel 2, la curva de nivel 3, vamos a mirar que se ve mejor. Son dos rectas, ¿no? Esta y esta, ¿no? La intersección de la gráfica con el plano son los puntos que están a altura 3 y son dos rectas, ¿no? Eso yo lo podría ir dibujando. Entonces, si yo fuera a dibujar acá las curvas de nivel de estas gráficas que le decía, por ejemplo, si yo fuera a dibujar las curvas de nivel de z igual a x al cuadrado, me quedarían así. Pongo los ejes x e y. ¿Sí? Este es x. Este sí. Y me quedarían, vuelvo al grafiquito. Fíjense, por ejemplo, vamos a empezar por la curva de nivel 0 para ser ordenados. La curva de nivel 0 es solamente el eje y, ¿sí? Recuerden que el verde es el y. Entonces es solamente el eje y, la intersección entre el plano. Todo lo único que está a nivel 0 en este gráfico es el eje y. Así que voy a hacer las curvas de nivel en rojo. Esta sería la curva de nivel 0. Tendría que anotárselo
al ladito 0. Bien. Las curvas de nivel 1. Son dos rectas paralelas que fíjense que están si lo miramos de arriba, vemos el valor de la x. La x vale 1 y menos 1. Así que son dos rectas paralelas al eje Y que pasan por 1 y por menos 1 del eje de las x. Así que es esta recta y esta recta. ¿Sí? En 1 y en menos 1. 1, acá está menos 1, y el nivel es nivel 1. Fíjense que nivel menos 1, nivel menos 0,5, lo que sea, nivel negativo, no va a haber ninguna curva porque el gráfico está por arriba del plano horizontal. Siempre está, solo tiene valores de z positivos. Los z negativos no tienen ningún correspondiente. Bueno, por ejemplo, z igual a 2. Ahí es más o menos en 1,8, por ahí. En z igual a 3, en 1,9 por ahí, y en z igual a 4, justito en 2. Así que voy a hacer esas curvas de nivel. La que pasa por 2, la que pasa por 2 es la curva de nivel 4, dijimos. O sea que está acá. Y por 2 y por menos 2 son las curvas de nivel 4. La curva de nivel 3 anda por acá. Y la curva de nivel 2 por acá. Algo así, más o menos, ¿no? Tendría que hacerlo bien a escala, calcular bien el número, pero era para que se dieran una idea nada más. Así que esta era la curva de nivel 2. La curva de nivel 3. Y la curva de nivel 4. Y las simétricas no, esta también es de nivel 1. Esta es de nivel 2. Esta es de nivel 3. Y esta es de nivel 4. Bien, no es que solamente miremos curvas de nivel para números naturales. Podemos mirar las curvas de nivel 0,5, 1,8, la curva de nivel pi, pero típicamente uno dibuja las curvas de nivel según la aplicación que uno esté haciendo. Por ejemplo, si está haciendo un mapa de alturas de terreno, entonces va a mirar de cada 5 metros o cada 10 metros de altura, ¿no? No cada 1 metro, porque quedaría un mapa muy, muy lleno de rayas. O sea que depende de la aplicación que uno esté, para qué esté haciendo uno las curvas de nivel, la escala que va a usar entre curva de nivel y curva de nivel. Bueno, entonces, ejercicio para ustedes, ir a GeoGebra, mirar esta función, x al cuadrado menos y al cuadrado, y dibujar las curvas de nivel, por ejemplo, la curva de nivel 0, 1 y 2, y la curva de nivel menos 1 y menos 2, ¿tá? Para que tengan algunas positivas y algunas negativas. O 1, 2 y 3, para tener 3 positivas, 0, menos 1, menos 2, menos 3. A ver cómo les queda, y eso lo vemos la clase que viene, a ver cómo les quedó el gráfico.